Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria Inundación. Cuestionamientos 2. Artefactos testimoniales número 63. Con este vídeo nosotros continuamos cuestionando con base en el conocimiento de Tartaria y las inundaciones cíclicas. Es decir, tomando este conocimiento actual, pues nos crea a nosotros preguntas y dijésemos así incógnitas, como hemos visto en un vídeo anterior, lo que se denominan trenes de huérfanos, es decir, cientos de miles, si no millones de huérfanos, de niños huérfanos, que van buscando hogares en distintas partes del mundo, sobre todo en América. Entonces, eso para nosotros pues no nos satisface las explicaciones oficiales de guerras, de condiciones negativas para los padres, de enfermedades, no nos convence. Y por eso seguimos en este vídeo tratando ese tema. Y vamos a decir ya cuál es nuestra interpretación general y profunda. Pues, ¿cuál sería la explicación? Nosotros decimos, pues sería una acción de borrar el pasado, porque el conocimiento adquirido por unas sociedades que van aprendiendo la verdad de esta dimensión y sus engaños, podemos decir, pues se necesita eliminar esta revelación en dos sentidos, con V y con B, de revelarse y de conocer también la verdad. ¿Y por qué? Pues para controlar y dominar el presente y el futuro. Por tanto, borrando el pasado, es decir, iniciando un reseteo o un nuevo comienzo, pues se consigue continuar con este control. Y resulta que los padres son precisamente el conocimiento de ese pasado. Por tanto, eliminando de una u otra forma, pues una mayoría de padres, pues se da lugar a esta cantidad enorme de huérfanos que durante más de 70 años estuvieron estableciéndose. Eso es un fenómeno que no se le ha dado históricamente la explicación suficiente. ¿Y cuál sería el procedimiento para crear esos huérfanos? Que sería, pues, la supresión de sus padres. Esto está claro. Pues serían procedimientos generales establecidos, que serían las guerras y serían catástrofes. Pero catástrofes que nosotros interrogamos, catástrofes naturales o catástrofes artificiales, porque ya muchos sabemos que existe supertecnología desde siempre que puede crear estas catástrofes, y las puede crear y hacer actuar de modo selectivo, de tal forma que determinados elementos, como pueden ser adultos, pues se suspendan, y en cambio, pues selectivamente, pues infantes, pues se les permita seguir, porque son muy necesarios para seguir manteniendo este sistema. Entonces, este es el vídeo que nosotros vamos a ir de una manera rápida desarrollando. Entonces recordamos como hemos visto en vídeos anteriores, pues este tren de los 250.000 huérfanos que desde entre 1854 y 1930 llevaron niños, nos dicen que principalmente desde la costa este hasta el medio oeste, pero ya sabemos que fue por todos los lugares o naciones adelantadas de esta dimensión, y aquí estamos viendo esas imágenes. Aquí, por ejemplo, estos son imágenes de un orfanatos de Bélgica, llevando niños
trasladando de niños de París para hogares, para nuevos hogares. Y aquí vemos lo necesarios que son estos niños para un futuro de control, porque ellos mismos pues vemos que están trabajando en estas industrias. Y por tanto nosotros decimos y dijimos en un vídeo anterior que de 1854 a 1930 es normal el abandono de millones de niños. ¿Dónde estarían sus padres? ¿Qué sucedió realmente? Eso es lo que no está bien explicado según nuestro sentido común y nuestra investigación. Y entonces vamos descubriendo, debido a investigadores actuales, pues fotos de esas épocas. Así tenemos aquí Toronto, Canadá, el siglo XIX, ciudades abandonadas, por tanto, esos niños pues no tendrían padres por ese abandono. ¿Y cuáles serían otras causas de esas eliminaciones, podemos decir, de seres humanos adultos? Pues la historia nos presenta, porque lo tiene que presentar de alguna manera, fenómenos que atribuye a fenómenos naturales, como es el año 1816, que se le tituló el año sin verano. Nos habla y nos dicen que una histórica caída en la actividad solar producida por un invierno volcánico que ahora se le atribuye, esto es simple teoría, a la erupción del monte Tambora de 1815. Eso habría producido, naturalmente, muchas muertes. Y a lo largo de todo este periodo histórico, que como hemos visto en vídeos anteriores, pues a partir de 1812 es cuando pensamos nosotros, ese reseteo que se termina con un poder establecido que estaba simbolizado por Tartaria, pues no solamente esas guerras, sino muchos desastres como estos que se van produciendo, como esta que es la gran inundación del año de septiembre de 1862, la mayor que se ha producido en la historia de Barcelona, con casi 1000 muertos. Entonces, estos desastres, como también en 1906, ya algo posterior, el gran terremoto de San Francisco, porque sabemos que en San Francisco incluso sigue teniendo, pues edificios que nos muestran ese pasado que se quiere borrar, pero también sabemos que selectivamente pues se han conservado, a pesar de ese terremoto, pues los que han interesado, como algunos han visto en la exposición que se celebró en el 1915 en San Francisco. Ahí se ven edificios de esa Tartaria, es nuestra opinión. Y se siguen produciendo tipos de catástrofes. Muchas no estarían reflejadas aquí en la prensa, pero hemos tomado algunas, como esta inundación de 1910 en París, que estamos viendo las casas totalmente inundadas. Y entonces, debido a autores importantes, actuales, como este autor de origen ruso, Philip Drusinin, nosotros recomendamos este vídeo poniendo Matplotlib parte 15 de Missing People, es decir, la gente desaparecida, donde te va a estar mostrando los hogares vacíos de las ciudades de esos niños, muchas fotos de esa época, del año, sobre todo coincidente con este último diluvio o inundación de barro del año aproximado de 1860, porque entonces él encuentra, como estamos viendo aquí en Francia, muchas fotos de esa época en las cuales no existen apenas personas. Aquí otra foto de París. Apenas se ven personas en estos lugares que normalmente tendrían que tener muchas personas, como esta en Francia de 1860. Son muchísimas estas fotos que te presentan las ciudades vacías de adultos, y eso puede explicar naturalmente pues
esos niños que se preservan para dar fuerza al sistema, porque esos niños parten de la ignorancia y con ellos se hace cualquier cosa de nuevo. Y también seguimos viendo fotos de Francia de 1860, de Londres. En esta de Londres, pues vemos también pocas personas, vemos una, dos, tres, pero toda la calle vacía. Esto da una sensación de desolación. Tuvieron que ser años espantosos para esta humanidad, con ciudades como esta de Londres prácticamente vacías, que solamente aquí al final se ve una persona. Esto no es nada normal. O estas otras fotos tomadas en que se ven algunas personas, incluso de un modo extraño se ven aquí como acumulaciones como de barro, se ven, pero las calles de grandes ciudades como esta que se está viendo, pues con apenas personas. Entonces seguimos viendo, debido a este gran investigador, pues estas fotos de este pasado de sobre 1860. Seguimos viendo las calles casi prácticamente vacías en 1860, alrededor de esos años. Y vemos aquí también solamente muy pocas personas, alguna caballeriza, alguna persona por aquí, pero la sensación es de total desolación. Incluso en algunas de fotos como esta que estamos viendo aquí se ve como una acumulación de terreno o barro en una parte superior. Entonces da la sensación de catástrofes, que han pasado catástrofes, como estamos viendo aquí solamente una persona, al fondo una ciudad, y aquí esto parece el extrarradio, que el extrarradio parece que está mucho más afectado, porque se está viendo como terrenos como de barro que han ido acumulándose. Y alguna persona puede decir, bueno, es que has escogido en esa época pues fotos en que daba la casualidad que no había nadie. Pero es que eso es muy difícil, porque entonces este investigador empieza a presentar de esos mismos lugares muchas fotos que nosotros por falta de tiempo ahora no vamos a presentar, en que un tiempo después, una aproximada generación después, pues a comienzos del siglo XX, como estamos viendo aquí en San Petersburgo, pues aquí ya en las fotos normales pues están viendo cantidad de personas, y esto es lo normal. Y a partir del comienzo del siglo XX, pues aquí, como estamos viendo, dice una gran ciudad como San Petersburgo, pues en ella esto es lo normal que encuentres. Pero en todo este año anterior, en estos años de 1860, pues no era normal ese vacío de personas. Y es concordante con la abundancia de niños que se llevan para servir al sistema, como estamos viendo en los trenes de niños huérfanos. Aquí seguimos viendo de ese comienzo del siglo XX. Este es un museo ruso de Alejandro III, que ya existen personas abundantes como es lo normal. Lo que no era normal era lo anterior, al igual que vuelve este investigador a ponerte ahora, como acabamos de ver, comienzos del siglo XX, pues vuelve ahora, retrocede de nuevo a San Petersburgo de 1861, y fíjense qué panorama de vacío. Solamente encuentra aquí una persona y otra más al fondo, pequeñita. Entonces este investigador nosotros le damos credibilidad, lo consideramos muy honesto, pues esto nos hace saber que alrededor de esos años de 1861, junto con catástrofe, casi ya coronación, que serían las inundaciones de barro, pues existió un tiempo desolador, en que se permitió pues a esos niños pues seguir, porque los niños naturalmente pues no conservan recuerdos, no pueden conservar recuerdos de ese pasado, de un pasado muy distinto, que era un pasado de un gran avance tecnológico en Tartaria, como en otros vídeos nosotros hemos expuesto. Nosotros terminamos aquí haciendo una interpretación totalmente personal que compartimos, y que cada persona pues no se la crea ni mucho menos, sino que ella aplique su investigación si tiene interés y su discernimiento. Entonces, punto número 1,
que un reinicio o un reseteo pues tiene como finalidad y consigue, porque nosotros esto es lo que consideramos que se ha producido de un modo silenciado, pues un reseteo. ¿Qué es lo que consigue? Pues punto A, letra A, pues consigue una cosecha de energía humana, que serían muertes prematuras. Pero esta cosecha humana, esto dijéramos así, esto es permanente, pero aquí sería de un modo abundante. Punto 2 o punto B, pues consigue este reseteo eliminar la oposición de los que van descubriendo, por experiencia, aprendizaje y memoria, un sistema de engaño vampirizador. Cuando ya una sociedad va avanzando en su conocimiento, pues si descubres que el sistema te está vampirizando e engañando, pues le creas un gran problema a este sistema, y entonces se puede, con un reseteo pues se elimina esa oposición. Punto 3 o letra C, pues se consigue eliminar la memoria, porque los padres y los adultos pues son la memoria, y se consigue eliminarla naturalmente para continuar con el control e engaño vampirizador. Y último punto, y una consecuencia, que los niños son necesarios para el futuro energético de un sistema vampirizador y parasitario. Son necesarios y no representan ningún peligro. ¿Por qué? Por su ignorancia y su ingenuidad. Por tanto, apartando del conocimiento que le pueden dar sus padres, pues se consigue la continuidad de ese futuro energético, y para ello pues es necesario borrar lo posible todas estas huellas del pasado. Y por eso nosotros comprobamos y seguimos comprobando que todo, como estos edificios, muchos de ellos pues se van suprimiendo porque te reflejan la realidad de un pasado. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.